Esta es la palabra de Dios. Yo soy Pedro Rendón y este es el Evangelio según Pedrito. Sí, es la forma como Dios me habla a mí que yo la quiero compartir contigo. Imagínense que ustedes tienen algo que le puede salvar la vida a alguien. Imagínense que alguien está ahogándose en el mar y ustedes tienen un salvavidas y se lo lanzan. Imagínense que alguien tiene problemas con su vehículo y usted pasa por allí y tiene una herramienta que puede ayudarle a esa persona a reparar su vehículo. O imagínense que quizás alguien tiene mucha hambre y usted tiene un pan en su bolso y ese pedazo de pan sacia el hambre de aquella persona que está moribunda, a punto de morir por el hambre. Qué tremendo poder ser usado para salvar la vida de alguien. Pero imagínense ser usado para salvar la vida de miles. De miles. Pedro, pero ¿usted de qué está hablando? Bien, quiero leerles la palabra de Dios y aquel maravilloso milagro que nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice así, está en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo del 1 al 15. Vamos a leerlo. Dice así. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Y faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Eso lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Y Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y lo distribuyó a todos los que estaban sentados. Todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Bien, es el milagro que todos conocemos de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí? 5 panes, 2 peces, Dios sencillamente pone sus manos, hace el milagro y reparte a más de 5,000 hombres. Dice que eran 5,000 hombres, más los niños, más las mujeres. O sea, era muchísima gente para darle comida, para darle un pedazo de pan a cada uno de ellos. Y nosotros sabemos que Jesús puede hacer esos milagros. Eso no es nada extraño. Conocemos que Él hace cosas grandes y maravillosas. Pero lo que me llama la atención de esta parte de la historia, de esta porción de la Biblia, es aquel muchacho que tenía en su bolso los 5 panes y los 2 peces. Era un muchacho. Su mamá en casa quizás le dijo al muchacho, mira, hijo, llévate estos 5 panes y 2 peces. Para un solo niño, 5 panes y 2 peces es demasiado.
Pero esa mamá se dejó usar por Dios y puso eso en el bolso de su hijo y su hijo se fue. Ese hijo quizás diría, mi mamá está loca. 5 panes y yo no me como todo eso. 2 peces es demasiado para mí, pero bueno, voy a ser obediente y lo voy a llevar. Lo que pasa es que Dios ya había movido sus fichas como un buen ajedrecista y había cuadrado todo para usar esos 5 panes y esos 2 peces. Y con eso se produjo el milagro. Dios, Jesús, usó algo que traía un muchacho. La gran pregunta es, ¿tú crees que Jesús puede usar algo que tú tienes? ¿Tú crees que Dios puede usar eso que tú tienes para salvar la vida de alguien? La respuesta es sí. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú tienes que llevar en tu mochila, en tu bolsa, en tu bolso, tienes que llevar eso que Dios puede usar. La palabra de Dios, un pan, una herramienta, un abrigo, dinero, qué sé yo. Lo que Dios ponga en tu corazón, pero llévalo y ora y dile, Dios, heme aquí. Si alguien necesita lo que yo traigo, úsalo. Entonces la bendición vino sobre tantas personas que pudieron comer. Pero visualicen la bendición de ese muchacho cuando Dios lo escogió. Ahora bien, él llevaba esos 5 panes y esos 2 peces, pero no los escondió. No dijo, no, yo no lo comparto con nadie. No, sabían que él tenía eso. Andrés, hermano de Simón, Pedro, ¿sí?, sabía que ese muchacho traía eso. Entonces, que los tuyos, que Dios se entere qué es lo que tú llevas. Y créeme que la satisfacción de ese muchacho, al ver que todos se alimentaron con eso, fue tremenda. Ese muchacho diría, ahora sí entiendo a mi mamá. Mi mamá tenía razón. Dios te continúe bendiciendo.